¿Sabías que usualmente la brujería viene de personas cercanas? Y muchas veces de personas que comparten la misma sangre. Si no lo crees, te invito a escuchar esta historia. Te recuerdo que ya está abierta la pestaña de miembros exclusivos del canal, donde puedes apoyar al proyecto con una pequeña aportación, que además de patrocinar la creación de nuevo contenido, disfrutarías de beneficios exclusivos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Esta historia que te voy a compartir es parte de la vida de mi madre. Quise enviarla para que las personas aprendan que usualmente la maldad, envidia y brujería viene de personas que están en el círculo, personas cercanas. Escucha con atención y cuéntame si alguna vez has sido víctima de brujería como lo fue mi madre. Mi mamá siempre tuvo una luz especial. Es de esas personas que iluminan incluso los rincones más oscuros. Creció dentro de una familia humilde y trabajadora. Sin embargo, tenía muchos dones. Además de ser una mujer hermosa y talentosa, tenía una calidez que atraía a todos a su alrededor. La experiencia se desarrolla en los años 70, cuando se casó con mi padre. No tenía nada más que amor y esperanza, así que decidieron vivir con mis abuelos paternos en un pequeño pueblo de Puebla, pues no había dinero suficiente para independizarse. Mis abuelos les tendieron la mano, además de que ellos adoraban a mi mamá. Ella era servicial, buena mujer y una nuera ejemplar, pero esa devoción no era compartida por todos. Mi tía, la hermana de mi papá, no podía ocultar su envidia. Era una mujer oscura y de carácter áspero, siempre en busca de atención y reconocimiento. Ver a mis abuelos tan cariñosos con mi madre la llenaba de celos. Soñaba con tener su gracia, su bondad y ese don natural para ganarse el corazón de las personas. Esa envidia, alimentada por años de resentimiento, pronto se convirtió en odio. Los primeros meses en que mi madre se mudó con los abuelos, todo estaba relativamente normal. Había una buena relación con ellos y con mi tía Isabel. Ella era la única hermana de mi padre. Mi mamá me contó que la primera Navidad que pasó con ellos, ya como esposa de mi papá, fue un momento muy incómodo. Mi tía Isabel se ofreció a preparar la cena, pero su actitud hacia mi madre era distante y hasta grosera. Para la cena sirvió la comida al centro de la mesa y dijo que ella serviría a los presentes para que probaran de todo. Mi madre me contó que a todos les servía grandes porciones y cuando por fin llegó al plato de mi madre, le sirvió un trozo de pavo, un poco de arroz y lo que quedaba de frijoles refritos en el sartén. Dijo que no había calculado bien, por eso no pudo darle romeritos, pero que si quería, podía completar con pan para que no tuviera hambre. Ese momento obviamente fue incómodo para mi madre. Mi papá se dio cuenta y le contestó a mi tía que no se preocupara, que él le compartiría de su comida. Eso enfureció a la tía al grado de que le dijo que no, que eso lo había hecho con amor para él y su familia, y no para mi mamá, según porque era una arrimada. Mi abuelo intervino, se disculpó por la grosería de mi tía Isabel, tanto con mi madre como con las personas que estaban presentes. La tía se fue enojadísima, y más cuando la familia le compartió a mi mamá de su propia comida, para que ella también comiera una buena cena navideña. Mi tía regresó al rato, con la cola entre las patas, como decimos en mi tierra. Sin cruzar palabra, agarró su plato de comida, el cual curiosamente ya tenía separado en la cocina, y se sentó a cenar con una actitud de falsa indiferencia. Cuando llegó el momento de intercambios de regalos, ni siquiera el ambiente de alegría fue suficiente para calmar su lengua venenosa. Entre risas fingidas, lanzó comentarios sarcásticos dirigidos a mi mamá, insinuando que tenía suerte de contar con los abuelos,
y que de no ser por ellos, mi papá y ella no habrían podido salir adelante. Pero el comentario que dejó helada a mi madre fue cuando mencionó, como quien no quiere la cosa, que mi padre antes había tenido una novia muy bonita y que seguramente habría sido más feliz con ella. Mi papá, molesto, no dudó en intervenir, cortando en seco sus palabras maliciosas. Mi madre, fiel a su bondad, simplemente sonrió y no respondió. Esa primera Navidad como esposa de mi padre marcó el inicio de una serie de actos malintencionados que mi tía Isabel desencadenaría contra ella, como si en ese preciso momento hubiera decidido hacerle la vida imposible. La relación entre mi madre y mi tía Isabel empeoró con los meses. Cuando le tocaba limpiar la casa, Isabel se las ingeniaba para volver a ensuciar a propósito, dejando huellas de tierra en el suelo recién trapeado o tirando cosas en la cocina sin razón aparente. Si mi madre lavaba la ropa, Isabel se adelantaba a sacarla antes de que terminara de secarse o la manchaba con tierra o agua sucia. Además de que muchas veces cuando llegaba la hora de comer, Isabel solía servirse de más, dejando intencionalmente solo los restos para mi madre. En cada oportunidad, Isabel buscaba hacerla de menos. Si alguien alababa lo bien que cocinaba mi madre, Isabel se burlaba diciendo que aprendía rápido porque antes no sabía ni hervir agua. Si mi madre compartía alguna idea o sugerencia, Isabel siempre encontraba la forma de ridiculizarla frente a los demás. A pesar de todo, mi madre nunca perdió la calma ni su bondad, pero el constante desprecio comenzaba a desgastarla. Lo peor llegó cuando mi madre quedó embarazada de su primer hijo. En lugar de alegrarse por la noticia, Isabel parecía aún más fría y hostil. Fue entonces cuando comenzó a darle regalos extraños, una cadena con una medalla que, según ella, era para proteger a mi madre durante el embarazo, y un pañuelo bordado con sus iniciales, algo que ella jamás había pedido. Aunque agradecida al principio, mi madre pronto comenzó a sentir un malestar inexplicable, dolores persistentes y una sensación de malestar cada vez que comía. A los 2 meses, desgraciadamente y sin explicación alguna, mi madre perdió al bebé. Fue una tragedia que la llenó de dolor y que toda la familia lamentó, excepto Isabel, quien se limitó a decir, tal vez no era el momento. Su comentario dejó a todos incómodos, pero nadie sospechaba aún de sus verdaderas intenciones. El tiempo pasó y mi madre quedó embarazada nuevamente. Sin embargo, los malestares volvieron, esta vez acompañados de pesadillas perturbadoras y una serie de sucesos inquietantes en la casa. Platos que caían sin explicación, puertas que se abrían solas y una atmósfera densa que parecía envolverla solo a ella. Mi abuela, preocupada, comenzó a atar cabos. Aunque Isabel era su hija, no podía ignorar su carácter retorcido y malintencionado. Siempre había sabido de lo que era capaz, porque, como bien decía, los padres conocemos muy bien a nuestros hijos. Así que la abuela decidió observarla con más atención. Pronto notó que Isabel salía con frecuencia y siempre regresaba con una expresión que oscilaba entre satisfacción y nerviosismo. En una de esas salidas, mi abuela, con el corazón latiendo con fuerza, decidió seguirla. Sin que Isabel se diera cuenta, la siguió por las calles empedradas del pueblo hasta llegar a las afueras, a una casita desvencijada que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Ahí vivía la bruja del pueblo, una mujer conocida por sus limpias y sus remedios, pero también por ser una experta en trabajos oscuros. La abuela se escondió detrás de unos árboles, observando con incredulidad cómo Isabel entraba con paso firme. Permaneció allí el tiempo suficiente para confirmar sus peores sospechas. Regresó a casa temblando de rabia y miedo. Esa noche tuvo una reunión urgente con mis padres. Les contó lo que había visto. Isabel había ido directamente a la casa de la bruja. Su voz temblaba mientras decía,
que estaba convencida de que ella era la responsable de todos los malestares y desgracias que estaban afectando a mi madre. Preocupados, mi papá y mi abuela decidieron hablar con los padres de mi mamá. Buscaron su consejo y les preguntaron si conocían a alguien que pudiera ayudarlos. Los padres de mi mamá, desesperados por el sufrimiento de su hija, les hablaron de un curandero en un pueblo cercano, un hombre con fama de hacer limpias y deshacer trabajos de brujería negra. Sin perder tiempo, organizaron el viaje. Cuando llegaron a la casa del curandero, mi madre estaba agotada, pálida y frágil. El curandero los recibió con calma y pidió que le contaran todo lo ocurrido. Después de escuchar atentamente, les pidió a todos que se quedaran fuera mientras trabajaba con mi mamá. La hizo sentarse en el centro de una habitación iluminada con velas y llena de olores a hierbas y resinas quemadas. El hombre comenzó a pasar un huevo por el cuerpo de mi madre. Luego colocó el interior del huevo en un vaso con agua. Aquella se llenó de burbujas y filamentos extraños que parecían formar figuras. El curandero levantó la vista y confirmó lo que temían. Esto es un trabajo oscuro. Alguien muy cercano está llenando su entorno de mala energía, deseándole daño, y este bebé está en peligro si no actuamos rápido. El hombre realizó una limpia con hierbas y humo, mientras mi madre recitaba oraciones. También hizo un ritual más fuerte, pero ese no me lo quisieron platicar. Posteriormente le dio instrucciones claras. Debía deshacerse de la medalla que Isabel le había regalado y de cualquier otro objeto que viniera de ella. También les aconsejó que mi madre pasara lo que quedaba del embarazo en un lugar seguro, lejos de Isabel, para evitar cualquier posibilidad de manipulación en su comida o entorno. De regreso al pueblo, la familia decidió que mi madre y mi padre se mudaran temporalmente a la casa de mis abuelos maternos. Aunque esto provocó la ira de Isabel, no tuvieron otra opción. Mi abuela estaba decidida a proteger a mi madre y a su nieto. Durante esos meses, la vigilancia fue estricta. Mi madre no comía nada que no fuera preparado por mi abuela o por alguien de confianza. Isabel, por su parte, intentó acercarse varias veces con excusas, pero siempre era recibida con desconfianza, y entre los que sabían de la situación, la mantenían a raya. Con el paso de las semanas, los malestares de mi madre comenzaron a disminuir. El ambiente en la nueva casa era más ligero, y aunque todavía tenían miedo, la fe en las recomendaciones del curandero les dio esperanza. Finalmente llegó el momento del parto. Mi madre dio a luz a mi hermana mayor, una niña sana y fuerte, que fue recibida como un milagro. Después del nacimiento, Isabel parecía transformada. Decía que el amor por mi hermana le había brotado del alma, como si hubiera encontrado una nueva razón para vivir. La visitaba a diario, la cargaba, la mecía hasta dormir y la cuidaba con una dedicación que sorprendía a todos. Mi padre, viendo esta actitud, llegó a pensar que Isabel había cambiado. Animado por esto, y creyendo que la familia podía reconciliarse, sugirió a mi madre que regresaran a la casa de sus padres, es decir, mis abuelos paternos. Decía que ahí estarían más cómodos y que además le quedaba más cerca del trabajo. Cuando regresaron, todo parecía mejorar. Isabel se desvivía por mi hermana, casi como si fuera su propia hija. La atendía con un cariño evidente, jugaba con ella, la alimentaba e incluso parecía disfrutar más de su compañía que de cualquier otra cosa. Mi madre, al principio, agradeció el apoyo, pensando que quizás Isabel finalmente había dejado atrás su envidia y resentimientos. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar algo extraño. El amor de Isabel hacia mi hermana no era simplemente el de una tía cariñosa, era excesivo, casi obsesivo. Siempre quería estar con ella, al punto de interponerse en las rutinas que mi madre trataba de establecer. Si mi madre intentaba alimentar a la niña, Isabel insistía en hacerlo. Si mi madre la llevaba a dormir,
Isabel intervenía y decía que la acunaría mejor. Era como si intentara arrebatarle el papel de madre a mi mamá. Al principio mi madre trató de manejarlo con paciencia. Le pidió a Isabel de manera amable que le permitiera a ella hacerse cargo de la crianza de su hija, que no quería que Isabel se sintiera obligada o sobrecargada. Pero las palabras de mi madre no sirvieron de nada. La tía solo se mostró más determinada, ignorando las peticiones de mi mamá y volviendo sus cuidados aún más intensos. Pronto mi mamá comenzó a sentir que algo estaba realmente mal. Cada vez que intentaba acercarse a mi hermana, la niña se ponía inquieta, como si rechazara su presencia, algo que nunca antes había sucedido. Además, Isabel se había vuelto más posesiva, casi agresiva en su afán de estar con la bebé. Mi madre intentó hablar con mi papá, pero él, confiado en que su hermana estaba siendo sincera, le pidió que tuviera paciencia, que Isabel solo estaba feliz de ser parte de la vida de su sobrina. No obstante, la inquietud de mi madre creció. Una noche, mientras mi hermana dormía, mi madre se acostó en su cama para también descansar. Sin embargo, sintió algo extraño, como una corazonada de que revisara debajo de su colchón. Fue en un momento en que estaba quedándose dormida. Ella con la duda levantó el colchón en la parte donde acostaba la cabeza al dormir. Al revisar encontró un pequeño costalito de tela amarrado con un hilo rojo. Al abrirlo, descubrió que dentro había tierra negra, cabellos enredados y algo que parecía ser un diente humano. El terror la invadió. Se preguntaba cómo había llegado eso ahí. No le pudo decir a mi papá en ese momento porque le tocó trabajar de noche. Fue corriendo desesperada a hablar con mi abuela paterna. Llevaba la bolsita para mostrárselo. La reacción de mi abuela fue inmediata. Despertó al abuelo y le enseñó el hallazgo. Dijo que era necesario actuar de inmediato. No podía haber sido una coincidencia, y dado el historial de Isabel, era probable que haya vuelto a pedir un trabajo de brujería. Cuando mi padre llegó cerca de las 7:30 de la mañana, todavía con la fatiga de la jornada de trabajo, fue recibido con rostros serios y preocupados. Mi madre, con lágrimas contenidas, le mostró el costalito y le contó cómo lo había encontrado debajo del colchón. Mi abuela respaldó a mi madre, mencionando que sospechaba que Isabel había regresado a ver a la bruja. Al principio mi padre no quiso creerlo. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, tangible y perturbadora. Tras escuchar los relatos, mi padre finalmente aceptó que era necesario confrontar a su hermana y esclarecer lo que estaba sucediendo. Cuando Isabel finalmente se levantó, entró en la cocina despreocupada, pero su semblante cambió en cuanto vio a toda la familia reunida, esperándola. Mi padre fue directo al grano. Con el costalito en la mano, le preguntó si sabía algo al respecto. Isabel negó de inmediato, pero su reacción nerviosa, su mirada esquiva y el leve temblor en sus manos la delataron. Le preguntó mi madre con voz quebrada que por qué le estaba haciendo brujería, que por qué era tan mala con ella si eran familia. Isabel, arrinconada, intentó justificar sus actos. Decía que nunca había querido hacer daño, que solo quería que las cosas fueran como antes, cuando mi padre estaba más cerca de ella y de la familia. Dijo que todo había cambiado desde que mi madre llegó. Fue entonces cuando mi abuela intervino y con voz firme le exigió que confesara la verdad. Entre lágrimas, Isabel terminó aceptando que había recurrido nuevamente a la bruja. Aseguró que solo había pedido un trabajo para proteger a la familia, pero todos sabían que no era cierto. Mi abuela no dejó que sus excusas continuaran. Decidieron como familia que Isabel debía abandonar la casa de inmediato. Aunque era un golpe duro, mi abuela sabía que era lo mejor para proteger a mi madre, quien desde antes de que se casara con mi papá, había sido muy buena y atenta con ellos. Esa misma tarde, Isabel sacó sus cosas con lágrimas en los ojos y se fue a vivir a casa de una prima de mi abuela. Ella le dio posada pensando que pronto
se arreglarían los problemas con la familia. Mi padre estaba visiblemente afectado. Despedir a su propia hermana de esa manera era algo que nunca pensó que tendría que hacer, sobre todo porque eran muy unidos desde pequeños, y más al ser los dos únicos hijos de los abuelos. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, le dio un último consejo a Isabel. Le dijo que el odio y la envidia consumen a las personas, que se dejan atrapar por esos sentimientos, que deseaba que encontrara paz en su corazón para que pudiera regresar de buena manera a la familia. Entonces la tía, llorando, decía que lo sentía mucho, que todo lo hizo porque amaba mucho a mi hermana, que siempre había querido tener un hijo, pero que no había tenido suerte en encontrar pareja, que no quería irse, que se comportaría. A pesar de las palabras y ruegos de la tía Isabel, esa tarde se fue a casa de la prima, la cual vivía a 1 hora del pueblo. Tras la partida de Isabel, la familia decidió tomar medidas adicionales. Mi abuela llevó a mi madre y a mi hermana con el curandero, quien les hizo una limpia para quitar cualquier rastro de la brujería que pudiera haber quedado en la casa o en ellas. El curandero también les entregó amuletos protectores y les pidió que oraran cada noche para fortalecer su energía y fortaleza. 3 años más tarde, Isabel regresó inesperadamente a casa de los abuelos. Mis padres para ese entonces ya vivían en una pequeña casa que rentaban, lo que limitó el contacto directo con ella. Isabel llegó con un aire distinto, aunque su mirada seguía cargada de algo que nunca terminaba de disiparse, esa envidia latente que la había acompañado durante toda su vida. Poco tiempo después, Isabel se casó con un hombre mucho mayor que ella, un comerciante de Chiapas. Se mudaron a aquel estado, donde formaron una familia. Tuvo 2 hijas, y según lo que cuentan, su vida parecía estable. Con el paso de los años, el contacto con la tía y su familia se redujo a eventos familiares esporádicos, navidades, bodas o alguna celebración importante. Mis primas, sus hijas, son amables y respetuosas. A veces compartimos conversaciones y risas durante las reuniones familiares. Sin embargo, la presencia de la tía Isabel sigue siendo un recordatorio de su oscuro pasado. Mi madre dice que su mirada no ha cambiado, especialmente cuando las dos están en la misma habitación. A menudo lanza comentarios pasivo-agresivos, pequeñas frases cargadas de veneno que intentan menospreciar o ridiculizar a mi familia. Pero ahora estamos preparados. Mi mamá aprendió a protegerse, no solo con limpias y amuletos, sino también con fortaleza emocional y fe. En cada reunión familiar, Isabel parece buscar algo que ya no puede encontrar, el control que una vez creyó tener. Mi madre, en cambio, la observa con compasión y firmeza, como quien ha ganado una batalla difícil y ya no teme a las sombras del pasado. A lo largo de los años, lo sucedido con la tía Isabel se convirtió en un aprendizaje para nosotros. Nos cuidamos y protegemos de quienes no desean nuestro bien, y sobre todo nos mantenemos unidos como familia, porque esa unión es la mayor fortaleza contra cualquier mal que pueda acechar. Si te ha agradado esta historia, te invito a compartirla y darle like. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?